La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph que nos guía. Exploramos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. El amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y invitamos al Espíritu Santo, que nunca viola la voluntad humana, el intelecto humano, la memoria humana, a penetrar los tres con su gracia a través de la fe y la gratitud, para multiplicarse en todos nuestros pensamientos, palabras, acciones, comprometidos por el intelecto, la memoria, la voluntad, para que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea un acto divino y completo en Dios, motivado por la fuerza motriz de la voluntad trina común a las tres personas distintas, por lo cual podamos apresurar el reino de Dios a través de nosotros, en la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo recomendaría usted que incluyamos las enseñanzas del Papa León XIV? ¿Escucharlo? ¿Leerlo? Está bien. Sí. Bueno, tenemos que darle la oportunidad de enseñar. Estamos un poco adelantados aquí porque aún no ha enseñado nada. ¿O te refieres a cuando era cardenal antes de ser papa? Y como obispo, realmente no ha hablado mucho. Me refiero a, eso es, digamos, explicar lo que ya existe. Pero él, sabemos que desde el primer día apoya la declaración del Vaticano I, y tienes que hacerlo como obispo. Haces un voto de que eres obediente al oficio de Pedro. Esto se encuentra en el primer Concilio Vaticano, donde se dice que el papado tiene 4 funciones: fe, moral, disciplina y gobierno. Y que la comunión de los obispos siempre debe estar enraizada en el papado. Y si te separas del papado, entonces no tienes autoridad. Así que él dijo esto incluso antes de ser coronado pontífice, así que lo sabemos. Y apoya las tradiciones, las escrituras, eso lo sabemos. Quiero decir, no ha habido ningún papa que haya contradicho jamás la escritura o la tradición, y reto a cualquiera a demostrar lo contrario. He publicado un libro demostrando que esto no ha sucedido nunca, jamás. Así que sabemos que él apoya
iniciativa caritativa del Papa en Amoris Laetitia, de salir al encuentro de estas personas. Ahora, desafortunadamente, escribí un artículo sobre la bendición a personas del mismo sexo porque la gente estaba malinterpretando y aún malinterpretan el documento del Papa. Así que hice un comentario al respecto para explicar lo que él está diciendo en términos prácticos. Porque la manera en que está escrito no está redactado de forma muy clara para el laico. El teólogo lo entiende porque hay ciertos términos y expresiones que traen consigo la tradición. Así que explico eso en mi comentario y él está a favor de eso. Ahora, hay dos tipos de bendición para personas del mismo sexo y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Está la bendición ascendente y la bendición descendente. Esto lo articula el Papa Francisco. Bendición ascendente significa que necesitas ayuda. Bendición descendente significa que Dios aprueba lo que estás haciendo. Cuando los sacerdotes dan una bendición a una persona del mismo sexo, no están aprobando lo que hacen. Eso sería descendente. Es ascendente. Es decir, están pidiendo a Dios ayuda en su mala situación. Necesitan salir de ella o necesitan entender y se acercan a la iglesia porque necesitan ayuda. ¿De acuerdo? Así que él está a favor de eso. El Papa León XIV. Lo sabemos. Y yo también, porque Jesús fue con las prostitutas y los recaudadores de impuestos y por eso los fariseos y los escribas lo condenaron. Lo mismo pasa con el Papa y las mismas personas le hacen lo que a Cristo por ayudar marginados. Cristo dijo escribas y fariseos, quienes conocen la ley de la iglesia, prostitutas y recaudadores de impuestos entran al reino de los cielos antes que ustedes. Así que esto es importante. Él también está en contra de este pangenerismo. Él dice que solo hay dos géneros, no podemos cambiar eso. Y obviamente el Papa no puede hacer eso de todos modos, pero él lo dejó muy claro y es muy firme en eso. Solo hombre y mujer. Así que no vamos a esperar nada novedoso de su parte, pero lo que sí podemos esperar son explicaciones adicionales de lo que se ha enseñado a lo largo de los 2000 años de teología escolástica griega, latina y patrística, así como de su predecesor, el Papa Francisco. De hecho, su segundo nombre es Francisco por casualidad, ¿verdad? Así que, creo que él es el hombre perfecto para estar aquí hoy y suceder a Francisco. Francisco fue una persona difícil de suceder, porque había dos extremos. Se pasó de Ratzinger, que fue el mayor teólogo papal en la historia de la Iglesia, a Francisco, que era un buen pastor, pero no tenía, digamos, esa formación y educación teológica doctoral que tenía Ratzinger. Así que mientras Ratzinger decía las cosas con una precisión quirúrgica, Francisco las decía de manera muy general, amplia, y se podían interpretar de dos o tres formas. Ahora, suceder a alguien así no es fácil. Y este Papa, Robert Francis Prevost, su nombre original es Prevosto, italiano. Sus abuelos nacieron aquí mismo. Nadie lo sabía. ¿Tú lo sabías? Exacto. A 20 minutos de donde vivo nacieron sus abuelos. Y emigraron a Estados Unidos y le quitaron la O al apellido Prevosto y lo convirtieron en Prevost. Así que él, al igual que Francisco, pasó un par de décadas, muchos años, en Sudamérica. Francisco en Argentina, él en Perú. Y por eso tiene esta formación misionera que mantiene a una persona humilde. Él también. Otra cosa sobre los padres. Su padre, llamado John, quien emigró, sus abuelos nacieron aquí y emigraron a Estados Unidos. Su padre se llamaba John y era licenciado en literatura, no, en libros y letras. Así que era un hombre inteligente, su padre muy educado. Y los padres del predecesor del Papa Francisco también son de aquí. La mayoría de la gente no sabe eso. Los padres del Papa Francisco están a 15 minutos de donde vivo. Nacieron y crecieron aquí. Y los padres del Papa León están a 20 minutos de mí. Y ambos se fueron a Estados Unidos, ambas familias. Bueno, a América en realidad. Así que el Papa León es una buena opción para suceder a Francisco, porque tiene muchas similitudes con él. Y además fue incorporado a la jerarquía por Francisco. Francisco lo nombró obispo, Francisco lo hizo cardenal, hace 2 años lo hizo cardenal, y él
al haber nacido en Illinois, Chicago, tiene esa buena formación tradicional, ya sabes. Y él nunca obtuvo su doctorado en teología. Y esto no lo menciono de ninguna manera para, ya sabes, hacer que suene como si fuera algo malo, solo para que tengas una idea de su formación, porque él es más bien un legalista, canonista, más se especializa en derecho. Ese es su título, ¿de acuerdo? Y me sorprendió saber que obtuvo su doctorado en derecho canónico, porque conozco personas que tienen doctorados en derecho canónico y tienden a ser muy legalistas, ¿sabes? Como que se quedan atrapados en la letra de la ley. No estoy diciendo que todos sean así, y hay un chiste sobre liturgistas y canonistas, y el chiste es en forma de pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y un canonista? Bueno, con un terrorista sí se puede negociar. Pero, aparte de ese chiste, tienden a ser así, pero él no es así, al menos por lo que veo ahora parece ser muy sencillo. Y recuerden, fue nombrado por Francisco como presidente del dicasterio para los obispos, así que conoce a todos los obispos. Y eso lo puso en una muy buena posición también para la elección papal. Lo conocían muy bien. Y creo que él tiene un buen pulso de toda la situación del enfoque pastoral del Papa Francisco, y va a continuar con eso. Y me alegra que lo haga, porque hay un pequeño grupo de católicos en la iglesia hoy en día que atacan a cualquier papa, y el ataque a este papa comenzó desde el primer día. En cuanto lo eligieron, la gente ya decía en POC, es woke, es incluso peor que Francisco, tienes que esperar esto, a cada papa lo van a poner como blanco de las burlas y ataques de otros, y el papa tiene que esperar eso, igual que lo hizo Jesús, ¿sabes? Pero una vez que empiece a escribir cosas como publicar encíclicas o cartas apostólicas, entonces realmente empiezas a ver con más detalle su enfoque sobre la eclesiología, la teología, y creo que no verás mucha diferencia con lo que hemos visto en Juan, Pablo II, Ratzinger y Francisco. Creo que él encarna a los tres. Veo mucho de Juan Pablo II en él. Y eso es algo bueno, ¿sabes? Un familiar nuestro ha fallecido y nosotros le hemos hecho algún daño, o ellos nos han hecho algún daño a nosotros. Ellos serían conscientes, son conscientes ahora de que hemos enmendado el daño que hicimos. Bueno, perdón no depende de ellos, así que no tienen que ser conscientes de que estás pidiendo su perdón, si haces todo lo posible para que lo sepan, pero no puedes lograrlo. Y esto, se menciona de muchas maneras paralelas en los escritos, de Faustina, en los escritos de Luisa. Te daré uno de los ejemplos paralelos que me vienen a la mente ahora. Tengo dos. Solo quiero asegurarme de que es apropiado para el contexto en el que tú has abordado. Había una monja mayor que era escrupulosa y nunca creyó realmente que había sido perdonada. Cada vez que iba a confesarse, cuestionaba la validez del sacramento, no por el sacerdote, sino por su propio. Miedo de no tener la disposición adecuada para confesar. Ella pensaba que en realidad no estaba arrepentida y que le faltaba esa disposición para que el sacramento fuera válido. Ella, ya mayor, luchaba con este escrúpulo y se acercó a Faustina, insistiendo en que le preguntara a Jesús si sus confesiones eran válidas. Faustina le dijo, deberías confiar en tu confesor. Ella se aferró al brazo de Faustina, casi llorando, y le dijo, por favor, pregúntale a Jesús. Es una enfermedad espiritual llamada escrupulosidad, donde no confías en nadie, ni siquiera en la iglesia. Y desafortunadamente hay muchas personas en la extrema derecha con este enfoque hacia la iglesia. Siempre critican porque no confían en nada de la iglesia. Y esto es malo, te hace dejar de crecer espiritualmente. Así que Faustina se molestó, ¿de acuerdo? Y esa noche, Jesús le habló y le dijo, dile a la monja que su falta de confianza en mi perdón me hiere más que todos sus pecados confesados.
Así que, aunque esto no se aplica directamente al caso que mencionas, tiene que ver con el perdón, con no. Ser consciente de haber sido perdonado cuando ya lo has sido. Esta monja no era consciente de que había sido perdonada, aunque lo estaba. Jesús la perdonó, pero ella simplemente no estaba segura de ello. Así que el perdón no depende del conocimiento de la persona. Yo puedo perdonar a alguien y esa persona puede no estar al tanto y aún así el perdón es válido. Y la mejor manera de perdonar y recibir el perdón es como lo explica nuestro Señor en el Evangelio cuando alguien hace algo contra ti, lleva a otra persona para corregir fraternalmente. Y si esa persona no lo hace, si aún así no reacciona, entonces entrégala. Eso es un acto de corrección fraterna. Pero cuando se trata del perdón, Jesús le dice a Pedro, no perdones 7 veces, sino 70 veces 7. 7 veces, y ese es un número simbólico, no una cifra matemática, lo que significa ilimitadamente o sin límites. Y esto significa que mientras la persona esté arrepentida, debes perdonarla. Ahora, supongamos que no están arrepentidos. ¿Se supone que no debes perdonarlos? ¿Verdad? Aún así, no deberías hacerlo, pero no. De manera que les permitas abusar de tu bondad. Por ejemplo, una persona te roba o habla a tus espaldas. Hacen algo que va en contra del 9º mandamiento, dar falso testimonio, lo cual es un pecado mortal, por cierto, si la sustancia es significativa. Y esto sucede en los tabloides todo el tiempo. ¿Sabes? Este está haciendo esto, aquel está haciendo aquello. Luego cambian su historia la semana siguiente y también está en los medios. Ahora supongamos que dicen, lamento haber arruinado tu reputación, lamento haber mentido sobre la invasión en este país. No ocurrió, pero mentimos a todos, los ciudadanos de este país, lo sentimos. O te dijimos que tomaras este medicamento y mata personas, lo sentimos, y lo hacen una y otra vez. Estas personas realmente no lo sienten. ¿Puedes perdonarlos? Se supone que debes perdonar a estas personas. Sí, pero sin permitir que abusen o se aprovechen de tu misericordia. No vas a dejar que te engañen 2 veces, como Jesús con los verdugos. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, ellos sabían que lo estaban clavando en la cruz, lo sabemos. Ellos sabían lo que hacían, pero no sabían que Él era Dios y que en realidad se estaban condenando al infierno al cometer ese acto. Él suplica por su salvación como último recurso para que no terminen en el infierno. Debemos perdonar incluso a quienes no nos perdonan o no piden perdón. No depende del conocimiento o consentimiento de la otra persona cuando perdonamos o recibimos el perdón, ¿de acuerdo? Espero que eso responda a tu pregunta. Y la pregunta es, ¿sabemos si alguien tiene la voluntad divina? Sí. Bueno, como afirmación o no, la voluntad divina está en todo. Sí y no. Quiero decir, es una afirmación genérica. Y la respuesta se encuentra en las compartimentaciones de la operación de la gracia. Los escolásticos eran excelentes, dividiendo los diferentes tipos de gracia que es la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Así que la gracia es una operación remota y habitual, como la define Robert Bellarmino y recoge la Enciclopedia Católica, citando su definición. Existe la gracia santificante que recibimos en el bautismo, una disposición permanente y habitual, pero la gracia actual son intervenciones de Dios a lo largo de la vida que nos ayudan cada día. Podría ocurrir 1000, 2000, 3000 veces al día o más. Dios te ayuda. La gracia natural es la capacidad de existir. Mantiene respiración, corazón y sangre fluyendo. Eso es la gracia natural. Así que tienes la gracia santificante, la gracia actual y la gracia natural. La gracia natural está en plantas, sol, agua y aire. Luego tienes la gracia habitual, cooperante, operante, eficaz, sacramental, y la lista sigue. Así que en este sentido, la voluntad de Dios está en todo a través de la gracia, pero no está completamente operativa en todas las cosas. Por ejemplo, Dios no está actuando plenamente con el consentimiento y la madurez en un infante que ha sido bautizado realmente. Él no está actuando en ese infante bautizado con su consentimiento y con su recepción madura, su reciprocidad, como lo hace en un adulto o un santo. Así que hay diferentes grados de la operación de Dios en el individuo según la correspondencia o cooperación.
Por lo tanto, Dios no obtiene tanta gloria de la operación del sol, que nos sostiene a todos, o del viento o del agua, como la que obtiene de un santo. Y Dios no obtiene tanta gloria de, digamos, un alma que vive en pecado venial, como de un alma que ha dejado completamente de cometer pecados veniales, en el sentido formal de la palabra, pecado formal, no pecado material. Así que, en ese sentido, la voluntad de Dios está en todo. Pero no podemos decir, todos vivieron en la voluntad divina. Esa es una afirmación diferente. ¿Ves la diferencia? La voluntad de Dios y vivir en la voluntad divina son dos cosas diferentes. Así que Dios puede actuar. ¿Sabes? Dios puede actuar en nosotros. Esa es su voluntad sin nuestro consentimiento. Pero cuando cooperamos y aumentamos esa gloria a Dios y la correspondencia, obtenemos mérito para nosotros y otros. Y comenzamos a vivir en la voluntad divina de esa manera. Y también hay diferentes grados de vivir. Correcto. Está bien. Gracias. Entonces, una persona sabe, entra en la voluntad divina, puede unirse con Dios y eso le da la relación. Sí, inmediatamente, por favor. Jesús le dice a Luisa que todo lo que la persona tiene que hacer es estar en estado de gracia, porque los dones no pueden operar en una persona en pecado mortal. Estar en estado de gracia y quitar la piedrecita de su voluntad, es decir, su propia agenda, sus propios intereses, su propio ego, su propio orgullo, su propio desinterés. Una vez que el alma hace eso, es como hoy, mes de mayo. Ayer, Nuestra Señora nos decía en la meditación que ya no hiciéramos nuestra voluntad, que le entregáramos nuestra voluntad a ella. Eso, una vez que lo haces, y todo lo que se necesita es un momento, es cuando la voluntad de Dios comienza a operar inmediatamente en ti. Y digo inmediatamente, no a distancia. Dios es quien realiza el acto, tú ya no lo haces. Mientras que antes de que este don fuera dado a los santos, a Luisa, éramos nosotros quienes realizábamos el acto. Los santos realizaban el acto, no Dios. Así que hay una gran diferencia. Cuando Jesús actuaba, sus acciones son conocidas en la teología como actos teándricos. Los santos no podían hacer esto. Dios está operando directamente en el cuerpo de Cristo, a través de la persona divina de Cristo. Jesús le dice a Luisa que cuando vives en mi voluntad, mi persona comienza a operar en ti. Así que, de nuevo, Robert Bellarmino dijo que la gracia es una operación remota de Dios donde la criatura humana realiza el acto y no Dios, pero Dios lo asiste remotamente, así que es un acto humano, bajo la inspiración de la gracia divina. Mientras que vivir en la divina voluntad es un acto divino, impregnado del acto eterno y la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Gracias. Veamos aquí. Voy a compartir con ustedes la meditación de hoy. Déjenme revisar la meditación del día 11 de María, que trata sobre los primeros años de vida de la Virgen María en la tierra, donde ella forma la aurora más espléndida que apresura el tan anhelado día de la gracia en los corazones de los hombres. Luisa le dice a María: aquí estoy de nuevo cerca de tu cuna, pequeña Madre Celestial. Mi pequeño corazón queda cautivado por tu hermosura. No puedo apartar mi mirada de una belleza tan rara. Qué dulce es tu mirada. El movimiento de tus pequeñas manos me llama a abrazarte y a unirme a tu corazón que está envuelto en amor. Pequeña Santa Madre, consume mi voluntad humana con las llamas de tu amor, para que pueda vivir contigo en la divina voluntad y hacerte feliz. La lección de esa Reina del Cielo. Hija mía, si supieras cuánto se alegra mi pequeño corazón materno al verte cerca de mi cuna, para escuchar de cerca lo que yo, tu tierna madre, deseo decirte. En verdad me siento consolada como reina y madre porque, teniéndote cerca de mí, a diferencia de una madre estéril o una reina privada de sus hijos, me siento reconfortada, como una madre fecunda que está con su querido hijo, que me ama tanto y que quiere que yo sea su madre y reina. Así tú eres portadora de alegría para tu madre. Es más, has venido a mi regazo para que yo te enseñe cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Tener un hijo que quiere vivir conmigo en este reino tan santo es la mayor gloria, honor y fiesta para mí, tu madre. Hoy es el día de la madre, ¿verdad? Así que presta atención a lo que te digo, mi querido hijo, y continuaré narrándote los prodigios de mi nacimiento.
Mi cuna estaba rodeada de ángeles que competían entre sí para cantarme, nanas. A mí, su soberana reina. Y como fui dotada de razón y conocimiento que me fueron infundidos en mi inmaculada concepción por mi Creador, cumplí con mi primer deber de adorar a la Santísima y Adorable Trinidad con mi inteligencia y con mi balbuceante voz infantil. Y mi amor por tan santa majestad era tan ardiente y grande que, languideciendo, me sentía abrumada por el deseo de estar en los brazos de la divinidad. Deseaba recibir los abrazos de las tres divinas personas y corresponderles con mis propios abrazos. Ahora, en este momento, algunas personas intentan comprender cómo la Trinidad puede abrazar cuando Dios es puro espíritu. Solo Jesús asumió un cuerpo físico. ¿Cómo puede la divinidad abrazarnos? Hay un cuerpo en el cielo del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. No es como nuestro cuerpo, pero es un cuerpo. Y Jesús habla de esto en las Escrituras cuando conversa con Job. Pero María continúa, y como mis deseos eran órdenes para los ángeles, ellos me levantaron, me llevaron en sus alas y me colocaron en los amorosos brazos de mi Padre Celestial. Oh, con cuánta amor me esperaban las personas divinas. Venía de la tierra del exilio y las breves pausas de separación entre nosotros eran la causa de nuevos y ardientes impulsos de amor. Eran nuevos dones que las personas divinas habían preparado para mí. Y yo encontraba nuevas formas de suplicarles clemencia y misericordia para mis hijos que, viviendo en el exilio, estaban bajo el azote de la justicia divina. Fundiéndome completamente en el amor divino de Dios, les dije, adorable Trinidad, estoy llena de alegría. Estoy investida de realeza, no conozco ni la infelicidad ni la esclavitud, porque los gozos y la felicidad de vuestra voluntad reinando en mí son tan grandes y abrumadores, que siendo yo tan pequeña, no puedo abarcarlos todos. Y aunque disfruto de tanta felicidad, una corriente de intensa amargura permanece en mi pequeño corazón. Siento en mi corazón la infelicidad de mis hijos, que se han hecho esclavos de su propia voluntad rebelde. Ten piedad, Padre Santo, ten piedad. Haz que mi felicidad sea completa, haciendo felices a todos estos hijos tristes que llevo en mi seno materno, con más amor que cualquier otra madre, con más amor que cualquier madre, en el día de la madre, que el Verbo Divino descienda a la tierra y todo será concedido. No bajaré de tu regazo paternal si no me garantizas esta gracia, porque con ella llevaré a mis hijos la buena nueva de su redención. La divinidad se conmovió ante mis oraciones y llenándome de nuevos dones, las personas divinas me dijeron, regresa a la tierra del exilio y continúa tus oraciones. Extiende el reino de nuestra voluntad en todos tus actos y en el momento oportuno te haremos feliz. Pero tampoco me dijeron ni dónde ni cuándo el Verbo Divino vendría a la tierra. Así que partí del cielo únicamente para hacer la voluntad divina. Este fue el sacrificio más heroico para mí, pero lo hice con gusto, para que solo la voluntad divina tuviera dominio sobre mí. Ahora, escucha atentamente lo que tu tierna madre desea decirte, hijo mío, cuánto me costó tu alma, hasta el punto de amargar las infinitas extensiones de mis gozos y felicidad. Cada vez que haces tu propia voluntad, te vuelves como un esclavo y experimentas tu propia infelicidad, y yo, siendo tu madre, siento en mi corazón la infelicidad de mi hijo. Oh, cuán doloroso es ver a mi hijo infeliz, y al reconocer que descendí desde el cielo, precisamente para no permitir que mi voluntad humana tuviera vida propia en mí, deberías tomar en serio la importancia de hacer la voluntad divina. Ahora, hijo mío, continúa escuchando atentamente lo que tu tierna madre desea decirte. En cada uno de tus actos, que tu primera obligación sea esta, adorar, conocer y amar a tu Creador. Esto te sitúa
en el orden divino de la creación, por el cual llegas a reconocer a quien te creó. Tal es la obligación más santa de toda alma, reconocer de dónde proviene. Así pues, debemos adorar, conocer y amar a nuestro Creador. ¿Qué significa eso? La adoración es oración, oración de alabanza, oración en lenguas, oración de liberación, oración de intercesión. Eso es parte de la adoración. La adoración es pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento. La oración es rezar el rosario. ¿Qué es conocer a Dios? Adorarle, conocerle, leer los escritos de Luisa Seri sobre su divina voluntad y poner en práctica lo que el Señor nos pide. Esto es conocimiento experiencial y cognitivo, dos tipos de conocimiento. Esto está en el Evangelio de Juan de hoy. Jesús dijo, en la lectura de Pascua, que los que me siguen me conocen y yo los conozco a ellos. El conocimiento en la época semítica, en la época de Cristo, no significaba conocimiento intelectual, no lo hizo. Significaba responsabilidad y acción, así que era un conocimiento experiencial. Luzbel, el más grande de todos los ángeles en el cielo, conocía a Dios más íntimamente que cualquier otro ángel. Pero mira lo que pasó, porque él no experimentó el amor de Dios, sino que solo lo conocía como un concepto estéril y abstracto. Pudo haberlo hecho si hubiera acogido la voluntad de Dios, pero la rechazó. Así que conocer a Dios no es simplemente decir, está bien, sé que Dios existe, así que voy a salvarme. Jesús dice, si crees, eres salvo. Así que yo creo, eso es todo, estoy salvado. Pero la fe, al igual que el conocimiento, implica responsabilidad, acción, experiencia, ¿de acuerdo? Así que adóralo, conócelo y luego ámalo. Y amar, por supuesto, es lo que haces. Lo haces de corazón, ya sea en la oración o en la acción. Ahora, mi subida al cielo y mi regreso a la tierra, acompañados por mis oraciones, forman el alba a mi alrededor, que al proyectar su luz sobre todo el mundo, rodeaba los corazones de mis hijos. Así que María estaba bilocándose. Todavía en el vientre de Ana, pero haciendo estos viajes a diario, varias veces, de un lado a otro. Y de esta manera fue posible que el amanecer siguiera al alba y engendrara el tan esperado día sereno en que el Verbo Divino vendría a la tierra. El alma a María, Madrecita Celestial, verte apenas nacida e impartirme tan santas lecciones, me embeleza. Comprendo cuán grande es tu amor, hasta el punto de ser infeliz por mi culpa. Santa Madre, tú que tanto me amas, deja que el poder, el amor y las alegrías que te inundan desciendan a mi corazón para que, al llenarse de ellos, mi voluntad no encuentre lugar para tener vida propia, sino que libremente ceda su lugar al dominio de la voluntad divina. La aspiración de hoy, María nos pide, hoy para honrarme, haz 3 actos de adoración a tu Creador. Recita 3 glorias para agradecerle por las muchas veces que recibí la gracia de ser admitida a la presencia de las 3 divinas personas. Madre Celestial, haz que el amanecer de la divina voluntad surja en mi alma. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestra hora, justo a tiempo. Así que acabas de hacer tu meditación del día. Muy bien. Así que les pido a todos que activen sus micrófonos y se despidan antes de impartir la bendición final. Adiós, lo queremos, Padre. Gracias, Padre. Adiós, Padre. Adiós, Padre. Que Dios los mantenga siempre unidos a su santísima voluntad, confiando en su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el fiat del Padre todo fue creado,
y todo quedó lleno de su inmensa gloria por amor. Por tu fiat, María, el Verbo se hizo carne y pudo librarnos de la eterna muerte por amor. Por tu fiat, María, vino Dios al mundo. Por tu fiat, María, Dios nos redimió. Dios nos redimió. En todos los actos que hizo Jesús está tu fiat. En cada palabra que nos pronunció está tu fiat. En cada milagro que Jesús realizó está tu fiat. Fue por tu fiat. En cada llaga que su cuerpo sufrió está tu fiat. En cada espina que le traspasó está tu fiat. En la cruz pesada que cargó por amor está tu fiat. Está tu fiat. Si el hombre surge de su culpa, es por tu fiat. En los sacramentos que instituyó está tu fiat. Si las puertas del cielo Jesús nos abrió, fue por tu fiat. Fue por tu fiat. Fue por tu fiat. Todos los actos de Jesús están llenos de tu fiat. María, María, María. María. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.